con esto que estabas diciendo me resonaban dos cuestiones. Una es la última secuencia de Memorias de un mexicano, que parece el final de otra película, ¿no? De Carmen Toscano, sí, en la que, haciendo el recorrido de, digamos, es una película de found footage, ¿no? De compilación de las grabaciones de su padre, ¿no? Y de algunos otros fotógrafos y cinefotógrafos mexicanos de la Revolución, ¿no? Pero en el final hace el vínculo con el presente y la modernización de México y muestra imágenes de la ciudad, de una ciudad moderna, que si no me equivoco el presidente era alemán, ¿no? Identificando este progreso desde la Revolución a una ciudad ya modernizada, ¿no? Y ahí hay un vínculo claro con la ciudad, en imágenes en este caso, ¿no? Y por otro lado, es una cuestión que a muchos investigadores argentinos les resuena cuando se hablan de estos temas. No sé el tipo de relevancia que vos le das al respecto, y es que cuando se habla del auge del cine mexicano, de la época de oro, muchos suelen señalar la cuestión de, justamente fue el declive de la industria argentina cinematográfica en América Latina, porque Estados Unidos dejó de vender celuloide a la Argentina y tuvo muchos problemas de esa manera la industria del cine en la Argentina. Desde México se ve esto así, como si fuese un tipo de conflictos de política internacional. Que lo fue. Claro. Pero ¿hasta qué punto es importante ese...? Bueno, es una coyuntura que no se volvió a dar más, que es justamente el gran, el gigante, digamos, de la exhibición mundial, que está por unos años interesado, bueno, girando su mirada hacia las batallas, hacia la guerra, y que ofrece la posibilidad de que cinematografías que eran muy importantes, como la cinematografía argentina, la cinematografía nacional mexicana, puedan generar vínculos muy importantes con sus propios públicos y con los públicos latinoamericanos y a nivel mundial. Si uno ve el mercado de las películas mexicanas de esos años, es muy impresionante cómo más de la mitad de las ganancias de las películas provenían de la exportación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una coyuntura que ni antes ni después se pudo dar, y la posibilidad de que las películas circulen, porque el gran problema de las miradas que trabajan exclusivamente a las películas en toda su densidad, en toda su riqueza, pero que las trabajan exclusivamente como textos aislados, ¿no? El gran problema es que pareciera que lo único que necesitamos entender es eso, es la riqueza de el planteamiento, la fotografía, la imagen, los textos mismos, cuando en realidad, si tú no entiendes qué es lo que produce que esas películas lleguen a otras ventanas, qué es lo que produce que los públicos puedan familiarizarse con ellas, no entiendes en realidad el fenómeno en toda su complejidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, yo quisiera contrastarlo con el presente. En toda América Latina, y bueno, no solo en América Latina, pero por un conjunto de factores que tienen que ver con el abaratamiento de lo que implica filmar, el tema de la digitalización ha facilitado el que cada vez se produzcan más películas. Estamos pensando no solamente en términos industriales, no solamente en películas de alto presupuesto, sino incluso en películas, en sujetos que, por ejemplo, pueden ya no solamente escribir sus memorias o pueden producir un texto, sino pueden filmar una película con su celular, con su teléfono móvil. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, que si nosotros vemos las estadísticas de producción fílmica en toda América Latina, están creciendo. Países que no imaginamos en términos de producción fílmica como Paraguay o como El Salvador, Guatemala,
Chile, que tenía hasta hace muy poco una producción mucho más pequeña y que ahora, bueno, está creciendo como filmografía. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que cada vez se producen más películas, tenemos una expansión también de los espacios de exhibición, pero no hay una correspondencia entre este crecimiento de las películas y de las salas con la posibilidad de mirar nuestros propios cines. Creo que en ese sentido pensar el contexto más amplio, pensar la manera en la que distintos conjuntos y niveles de poderes van manejando la distribución y las ventanas, es que podemos entender por qué nos relacionamos o no con el cine nacional o con el cine latinoamericano. Mirar una película argentina en México puede ser infinitamente más fácil si uno lo hace en Europa que si lo hace en México o en Argentina incluso, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con aquello que remarcás también en tu reciente libro, de el ámbito desalentador, ¿no? Luego del estreno de una película, ¿no? Porque, bueno, hay dificultades para la realización de un film, conseguir distintos fondos. A veces vemos el comienzo de una película y no empieza nunca la película, ¿no? La cantidad de logos que uno tras otro se presentan. Pero el problema no termina allí, luego es en la exhibición. Y naturalmente muchas de estas plataformas, como el caso de Netflix, a veces pueden ser una salida, pero en otros casos ser también un problema. Hay un fenómeno que a mí me parece fascinante y del que apenas empezamos a reflexionar en América Latina, que es la experiencia cinematográfica. Durante décadas, vivir una experiencia cinematográfica estaba acotada a ir a una sala de cine. Viene la televisión que va instalándose a lo largo de los años 50, incluso los años 60. En México, en realidad, la verdadera expansión de la televisión ocurre hasta las Olimpiadas, que es finales de los años 60. Pero bueno, digamos ya en los 70, vivir una experiencia cinematográfica en realidad se va multiplicando la posibilidad de hacerlo gracias a que la podemos vivir en una sala y la podemos vivir en la televisión. De hecho, buena parte de esa aura del cine de la época de oro se construye años después, no en la experiencia de la sala, sino en la televisión. Claro. En los años 80 se añade una nueva ventana que es la del video. Después, bueno, se van multiplicando las ventanas y uno puede ver ahora en el transporte público a personas que están viviendo una experiencia cinematográfica en sus propios teléfonos. ¿Qué ha hecho esto? Bueno, que la propia experiencia como cinéfilo va cambiando radicalmente. La misma definición de qué es un cinéfilo, bueno, se transformó porque la vivimos de muchas maneras, con formas muy distintas. Yo hablo en el libro de pacto cinematográfico, cómo van cambiando los pactos cuando nosotros la mayor parte de las películas las vemos no en una sala de cine, sino las vemos en nuestra casa, hablando con otros, contestando el teléfono. Bueno, van cambiando nuestra disposición al silencio, nuestra disposición a la mirada atenta, cambia radicalmente, ¿no? Y entonces, creo que es muy interesante pensar cómo cambiaron todas estas ventanas y cómo cambiamos nosotros también en nuestra disposición a vivir una u otra forma de experiencias cinematográficas o todas ellas incluso porque nos movemos con relativa soltura entre una y otra. Sigo en tema, pero te llevo 25 años atrás en el tiempo con la salida de este libro, lo cual da cuenta que te encontrás investigando sobre públicos de cine desde hace al menos 25 años, ¿no? Y en un artículo que tienes aquí, bueno, rebatís o discutís también esta postura apocalíptica de la muerte del cine, ¿no? En el periodo del video. Hoy estamos hablando de un momento de streaming, de total digitalización, ¿no? De ver películas en celulares, ¿no? Y hoy se
vuelve a recuperar esa noción de muerte del cine, ¿no? Es como un eslogan que aparece, ¿no?, con cada cambio tecnológico. El libro que mencionas se hizo en un momento muy particular, cuando nosotros veíamos el principio de los años 90, y cuando nosotros veíamos las estadísticas, era muy impresionante ver cómo todo iba en picada. Los públicos, las salas de cine, había una crisis a nivel mundial que era muy notoria venía siendo ya notoria en las décadas anteriores, incluso en la propia vivencia de los espectadores. Esta magnificencia de los palacios cinematográficos que, desde los años 20 hasta los años 60 todavía, ir al cine era ir a vivir un espacio que era grandioso y grandilocuente desde que uno llegaba a la sala misma, ¿no? Las alturas, las cortinas, las lámparas, el decorado, y después, la experiencia misma de las películas hablaba de esa experiencia mágica, ¿no?, de vivir. Y las posturas nostálgicas recuperan ver cine en el cine. Sí. ¿No? En esos años surgió, ¿qué ocurre? Que esas salas en realidad estaban en crisis, primero cerrando por todas partes, ¿no?, viniéndose abajo. Las crónicas en México hubo un cronista maravilloso, Jorge Ibargüengoitia, un gran literato que tiene una serie de reflexiones sobre lo que implicaba ir al cine ya en estas épocas de crisis, y él dice, las ratas corrían por el techo, los asientos estaban sucios, no se escuchaba, el sonido era pésimo, los proyectores ya viejos, ya no se miraba bien una película. Este eslogan que ideó el mercado del cine, se ve mejor en el cine, para que volvieran los espectadores a las salas, en realidad era absolutamente falso. En esos momentos el cine no se veía mejor en el cine. Se fumaba dentro de la sala. Sí, la gente, era un ambiente en realidad muy decadente. Claro. Las salas de barrio también estaban en crisis, había poca diversidad en la oferta fílmica que uno podía ver. ¿Qué ocurre pocos años después? Que era en realidad este discurso de la muerte, se hablaba del fin de la era Lumière. ¿Qué implicaba esta idea? Que esta era que había iniciado con la exhibición pública de las películas, con los Lumière, iba a acabar con el siglo. No se decía tanto que iba a acabar el cine. Se tenía claro que se iban a seguir haciendo películas, pero la idea es que ya las íbamos a ver en las casas, que las íbamos a ver en otros espacios, ¿no?, que iba a acabar el ciclo Lumière o el siglo Lumière, según los autores. ¿Qué ocurre a finales del siglo XX? Que se da una reorganización radical de la exhibición. Se crean este vínculo, este matrimonio entre centros comerciales y salas de cine. Se crean los multiplex con distintos timings, distintas temporalidades. Se hace un poco antes en Europa y en Estados Unidos, viene después ya en América Latina. Pero ¿qué está ocurriendo? Que se da una renovación radical de las formas de ver películas, que ahora ya no son las grandes salas, son salas muy pequeñas que compiten de otra manera con los otros espacios de exhibición. Yo analicé la publicidad, y la publicidad, por ejemplo, en los años 30, en los años 40, muestra a la sala de cine, la gran sala de cine, una pareja muy elegante que están queriendo hacer el cine respetable, porque el cine triunfa inicialmente en realidad entre los sectores populares, entre las masas. ¿Qué ocurre? Que esta publicidad está queriendo darle respetabilidad al ir al cine. A principios del siglo XXI veo la publicidad de una de estas salas multiplex y es una pantalla, es una pareja en pijama viendo una película en un multiplex. Esta imagen hubiera sido impensable
unas décadas atrás, porque ¿qué ocurre aquí? ¿Contra quién están peleando los multiplex? Contra la pareja que efectivamente ve una película en pijama en sus casas, ¿no? Creo que nos habla justamente de este cambio radical y de lo que implica estas formas distintas de ir al cine y cómo van cambiando y contra qué horizonte pelean, ¿no?